Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy junto a Natalia Muñoz, Juan Nieva, Renata Santelices y quien habla, Ivania Silva, les presentaremos a la criptosporidiasis. Bueno, primero que nada, ¿qué es la criptosporidiasis? La criptosporidiasis es una infección intestinal en humanos y en muchos animales. Es causada por el parásito Cryptosporidium, causante de la enfermedad llamada criptosporidiosis. Es un parásito microscópico constituido por una sola célula que infecta el intestino. Puede provocar diarreas acuosas muy severas e inclusive llevar a la muerte del hospedero. Esta infección se presenta en todo el mundo, pero los más susceptibles son quienes tienen un sistema inmune débil, como las personas con SIDA. La enfermedad se transmite a través de agua o alimentos contaminados con heces. Hasta el momento no hay un tratamiento efectivo contra esta parasitosis. Clasificación. El protozoo causante de la criptosporidiosis es un esporozoario de la subclase Coccidia, género Cryptosporidium, que tiene varias especies. Actualmente, la especie Cryptosporidium parvum se ha dividido en dos especies separadas: Cryptosporidium hominis, previamente llamada Cryptosporidium parvum genotipo 1, y Cryptosporidium parvum, que llamó Cryptosporidium parvum genotipo 2. La especie Cryptosporidium hominis aparentemente infecta solo a los humanos, mientras que la Cryptosporidium parvum se encuentra en los humanos y en varios animales. Morfología. El Cryptosporidium tiene forma de ooquiste que aparece como una estructura esférica o ligeramente ovoidal, que mide de 4 a 5 micrón de diámetro. Posee una doble pared, lo que les permite sobrevivir fuera del cuerpo durante largos periodos y hace que sea muy resistente a los desinfectantes físicos como las radiaciones gamma y químicos como el cloro, y una estructura interna formada por 4 esporozoitos vermiformes y cuerpos residuales que no son claramente visibles. Hospedero definitivo e intermediario. El hospedero definitivo, en el caso del criptoporidiasis, es en los seres humanos, ya que es donde el parásito alcanza la madurez sexual o se puede llegar a reproducirse. El hospedero intermediario. En el caso del criptoporidiasis no posee hospedero intermediario, pero la diferencia es que también puede llegar a existir en otros animales. Sin embargo, nosotros los seres humanos, por consumo de materia fecal en alimentos contaminados, podemos llegar a contagiarnos de él. Ubicación en el cuerpo humano. Se encuentra en el intestino delgado, principalmente en el yeyuno, la cual es la localización intestinal en donde existe mayor infección. Se localizan dentro de las células en cepillo de la mucosa intestinal, donde se disemina en las vísceras, especialmente en pacientes inmunodeficientes. El contacto inicial huésped se produce por un acortamiento o ausencia de microvellosidades con atrofia y aumento del tamaño de la cripta. Se observan en la mucosa y hasta la lámina propia un infiltrado moderado de células mononucleares. Se ha encontrado diseminación en pacientes inmunodeprimidos, eso sí, principalmente en pacientes con SIDA. Afaringe, esófago, estómago, duodeno, ilion, coledoco, apéndice, colon, recto y pulmones, en cuyo caso pueden encontrarse en los ovoquistes en el esputo. Forma infectante. La forma infectante del ooquiste de pared gruesa, el cual ingresa al huésped por vía oral. Asimismo, es muy resistente a la mayor parte de los desinfectantes y sobrevive bien en el medio externo. Los quistes de pared delgada no son excretados en las heces, sin embargo, poseen una capacidad autoinfectiva. Estos factores implican que varias rutas de transmisión sean posibles. Los
El oquiste sufre una transformación en el trayecto del estómago hacia el intestino delgado. Dicha transformación consiste en la destrucción de la pared y los parasitoides se liberan. Esto se debe a factores como ambiente reducido, presencia de enzimas, sales biliares y el estrés osmótico. Tipo de ciclo biológico. Su tipo de ciclo biológico es monoxénico directo, ya que todo el ciclo de vida de este parásito transcurre en un solo individuo que lo adquiere a partir de la ingesta de huevecillos, denominados oquistes, presentes en agua y alimentos contaminados con heces. Además, el contacto de persona a persona con malos hábitos higiénicos es otro factor que contribuye a la infección. Los quistes infectan por vía oral. Por reproducción asexuada, liberan esporozoitos que invaden las células intestinales. Allí se reproducen y forman meronte, los cuales hacen un ciclo sexuado que dan origen a los oquistes eliminados en la materia fecal. El género Cryptosporidium, como todas las coccidias, posee un ciclo de vida asexuado y otro sexuado en el mismo huésped, los cuales suceden en el interior de los enterozoitos en las infecciones intestinales. Este ciclo se inicia con la reproducción asexuada cuando el oquiste infectante se desinquista y libera 4 esporozoitos móviles, que liberados invaden las células para convertirse en trofozoitos y esquizontes merogonias, de primera y segunda generación. Los merozoitos merontes procedentes de esta segunda generación pueden reinvadir la célula y producir reinfección. Estos merontes inician el ciclo sexuado con microgametocitos y macrogametocitos, que dan origen a células masculinas, microgametos, y las femeninas, macrogametos. Estos se unen, forman cigote y luego quistes, unos de pared delgada que autoinfectan y otros de pared gruesa que salen al exterior para contaminar otros huéspedes. La reproducción se hace dentro de una vacuola parasitófora, en las células de las microbiosidades, que se observan como prominencias. La localización de estas vacuolas es intracelular, pero también puede ser extracitoplasmática. Vía de infección y mecanismo de infección. La infección se adquiere por vía oral y es de origen fecal. Puede proceder de personas infectadas que se contaminan a través de manos, alimentos, vía oroanal, aguas, hortalizas, etc. La infección también puede transmitirse por materia fecal de animales que sufran la parasitosis. Los animales reservorios son muchos, por lo cual se considera una zoonosis frecuente. La transmisión a través del agua es frecuente. Síntomas. Aproximadamente la tercera parte de las personas con Cryptosporidium son asintomáticas. En los restantes varía según el estado inmunitario del paciente. En los inmunocompetentes, los síntomas principales son los gastrointestinales, con diarrea no disentérica, con frecuencia crónica y ocasionalmente con desnutrición. En los inmunodeficientes, principalmente pacientes con SIDA, la sintomatología digestiva es mucho más intensa y se puede presentar invasión extraintestinal con mayor frecuencia en pulmones. La infección se presenta en dos formas, según sea el estado inmunitario del huésped. Inmunocompetentes. Aproximadamente el 30% de los casos infectados son asintomáticos. En los sintomáticos, la diarrea y el dolor abdominal son los síntomas principales, pero tener en cuenta que frecuentemente los pacientes positivos para Cryptosporidium poseen a la vez otros agentes infecciosos como parásitos, bacterias y virus, que pueden causar o contribuir esta sintomatología. El periodo de incubación es aproximadamente de unos 7 días, donde la sintomatología fluctúa entre la sensación de indigestión y un cuadro de enteritis con diarrea de tipo agudo o crónico. La diarrea generalmente es acuosa, rara vez con moco, sangre y leucocitos. Se presentan de 5 a 10 episodios diarreicos al día y después de un tiempo puede seguirle el estreñimiento. En niños con diarrea intensa o crónica se puede asociar a la deshidratación. Los parásitos pueden permanecer por 6 semanas o más después de la mejoría clínica. Inmunodeficientes. En estos pacientes, los síntomas son mucho más intensos y de larga duración,
donde la diarrea es crónica y ocurre una enfermedad debilitante con malestar, anorexia y fiebre. Hay pérdida de líquidos y electrolitos, que pueden causar una enfermedad grave o incluso la muerte por deshidratación. También pueden causar un síndrome de mala absorción que compromete seriamente el estado general. En los pacientes con SIDA, además de la localización intestinal, se ha encontrado diseminación con complicación pulmonar. También causa una neumonía intersticial con la intensa tos seca y sibilancias. La enfermedad es más frecuente en los pacientes con SIDA, pero también ocurre en otras inmunodeficiencias como desnutrición, leucemia, linfoma y otros defectos de la inmunidad. Diagnóstico de laboratorio. Es el método más utilizado, es la observación microscópica de los ooquistes de color rojo, cuando son coloreados en tinción de ácido resistente en materia fecal. También se diagnostican por PCR o por detención de antígeno en materia fecal por el método de ELISA. En el diagnóstico de laboratorio encontramos la prueba de ELISA, la prueba del PCR y la biopsia. La prueba de ELISA es el diagnóstico de laboratorio. También puede llegar a hacerse la detección de antígenos o anticuerpos en materia fecal por el método de ELISA, cuyo resultado puede leerse con espectrofotómetro o visualmente. Prueba de PCR. Esta prueba es materia fecal, tiene como mayor sensibilidad que los estudios microscópicos y mediante diferenciar distintos genotipos del Clostridium. Mientras más se estudia la biología molecular del parásito, se encuentra mayor número de genotipos presentes en los animales y en el hombre. Biopsia. En la biopsia intestinal se pueden observar la atrofia de la velocidad del intestino y la hipertrofia del captas, que es donde se localiza el parásito. Se logran definir distintos estudios mediante las coloraciones comunes del hematoxilioxina, en donde se ven de color violeta. También se puede llegar a ver la plata menetenina, germen, quinjansun y la inmunoperoxiclasa. Profilaxis. Como en todas las parasitosis transmitidas a través de materias fecales, lo ideal es practicar las medidas usuales de higiene corporal, lo cual incluye el lavado de mano constante y el saneamiento ambiental, ya que los quistes son destruidos por la ebullición y la congelación, pero son resistentes a la cloración del agua. Muchas gracias por su atención.